Como decía, hay imperfecciones litúrgicas y hay abusos litúrgicos, ¿no? La imperfección no lacera la celebración, no daña el rito, hace alguna cosa que no debía, se saltó algo, pero no daña el sentido, ¿no? En cambio, el abuso litúrgico ya es un retoque grave, severo en el rito, ¿no? Añadiendo cosas que desfiguran esto, ¿no? Y este abuso litúrgico, pues también hay que denunciarlo, ¿no? Al mismo sacerdote, si lo hace algún ministro de la parroquia. David Sánchez dice: saludos, Padre Byron. ¿Podrías aclarar qué es un abuso litúrgico? ¿Qué documento de la Iglesia lo define o lo regula? ¿Cuáles son los más comunes? Gracias. Bueno, un abuso litúrgico es salirse de las normativas de las rúbricas, ¿no? Es decir, lo que está en rojo, lo que dice que tiene que hacer el sacerdote, salirse de allí y hacer algo distinto. Pero ahí podría ser solamente una imperfección litúrgica. Se convierte en un abuso cuando lo que se hace ya retoca el sentido. Cuando lo que se hace ya es desfigurar el sentido del rito litúrgico, ¿no? Eso básicamente. Luego, ¿qué documento de la Iglesia lo define o lo regula? Redemptoris Sacramentum, por ejemplo, hace una lista de cosas que no se deben hacer. Justamente ese documento habla de los abusos dentro de la Eucaristía y en cuanto al trato de la Santa Eucaristía, ¿no? Pero bueno, básicamente eso. Si quieres pasarte a leer el documento, se llama Redemptionis Sacramentum, donde se habla sobre esto. También en el derecho canónico se habla sobre las profanaciones, sobre los sacrilegios, ¿no? Y se podría allí consultar. Tú puedes ir a Google y poner derecho canónico católico, profanación, por ejemplo, o sacrilegio. Y hay una pena canónica, hay una pena justa para aquel que comete una profanación y si hace un sacrilegio, en cambio es excomunión late sentencia, ¿no? Es directamente, si hace un sacrilegio, perdón, un sacrilegio contra la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Bueno, básicamente esto ya. Como decía, hay imperfecciones litúrgicas y hay abusos litúrgicos, ¿no? La imperfección no lacera la celebración, no daña el rito, hace alguna cosa que no debía, se saltó algo, pero no daña el sentido, ¿no? En cambio, el abuso litúrgico ya es un retoque grave, severo en el rito, ¿no? Añadiendo cosas que desfiguran esto, ¿no? Y este abuso litúrgico, pues también hay que denunciarlo, ¿no? Al mismo sacerdote, si lo hace algún ministro de la parroquia, o corregir al sacerdote si es que ha hecho algo que no debía. Y si es que no se corrige, pues hay que ir con un grupo de personas a decirle otra vez, y si no se corrige, hay que decirle al obispo, ¿no? Para que él vea esto, ¿no? Si uno no tiene un criterio claro, porque claro, aquí hay cosas que no se definen así muy detalladamente dentro de la Iglesia, sino que solamente hablan en términos de conceptos y solamente dan algunas listas varias, pero no detalladas y prolongadas sobre esto. Entonces, si uno tiene como duda o al respecto de eso, podría preguntarle a algún sacerdote que conozca. Ir, por ejemplo, a la curia, conseguir el número del liturgo, por ejemplo, de la diócesis, preguntar. Actualmente es muy sencillo esto a través de internet. Ahí en las diócesis están los números de teléfono, uno puede contactar, preguntar, o algún sacerdote amigo y preguntarle: ¿eso solamente es una imperfección o es un abuso litúrgico? Eso es importante también. Usted mencionaba también algunos ejemplos más comunes de abusos litúrgicos. Un abuso litúrgico, por ejemplo, podría ser que un seminarista predique, que dé supuestamente la homilía en la misa. Eso es un abuso litúrgico. Un abuso litúrgico es también utilizar música que no corresponde a la celebración eucarística. Un abuso litúrgico también por ejemplo, añadir oraciones que no competen al momento, al rito específico. Ya retoca esto, cambiar el sentido de las palabras de alguna oración también. Un abuso litúrgico puede ser también el utilizar ministros extraordinarios de la comunión cuando no es debido y decir: bueno, ya me acostumbré, vengan, pasen, ¿no? Y ustedes también den la comunión, y cuando ni siquiera es necesario, ni siquiera es un
una situación extraordinaria, ¿no? Y entonces esos son ya abusos litúrgicos dentro de la celebración. Imperfecciones, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, que el padre debería hacer esto y no lo hace, se queda así. Es una imperfección litúrgica, es un error litúrgico. Eso no es grave, ¿no? Tenía que hacer esto y se quedó aquí, eso no es grave, ¿no? O que quizá, yo qué sé, el padre se dice aplaudamos a la Virgen María, ¿no? Alguna cosa así, y todos aplauden, eso no es grave, ¿no? Es un error litúrgico, es una imperfección litúrgica, pero no retoca severamente el momento o la liturgia misma, el espíritu de la liturgia. Para que lo tengamos en cuenta, con una distinción entre lo que es un error litúrgico y lo que es luego también un abuso litúrgico, ¿no? Y ya las profanaciones y sacrilegios son cosas mayores, ¿no? Eso ya es algo muy, muy fuerte, ¿no?